Bueno, mis estimados cadetes, cinemática de los mecanismos. Este temita suele traerles muchos dolores de cabeza. Por lo tanto, además de los apuntes, quería darles esta pequeña charlita para darles algunas ideas, más que nada para que las tengan en la cabeza, las tengan en mente, porque son conceptos muy básicos, muy elementales, pero que se pasan, uno se los olvida. Y para entender determinadas cuestiones hay que volver a trabajar con esas cosas pequeñas que son las cosas de base, los elementos fundamentales sobre los cuales se arma toda la estructura del estudio de física o de mecanismos. Tenemos que repasar el tema que ya se vio en física, de resistencia de materiales, de grados de libertad. Los grados de libertad son las posibilidades de movimiento de un cuerpo. En el espacio decimos 6, pero en el fondo es un desplazamiento lineal, una traslación y una rotación alrededor de un eje determinado, porque acuérdense que todo lo referimos a nuestra terna de ejes cartesianos ortogonales, es decir, X y Z, E1, E2, E3, según como se los quiera denominar, de modo tal que el desplazamiento terminan siendo, como vector que es, teniendo tres componentes de dirección en las tres direcciones, X y Z. La rotación también es un vector. ¿Por qué? Y porque la rotación tiene una característica que es la magnitud. Una rotación más intensa, menos intensa. Si también recordamos el tema de las velocidades de rotación, velocidad más alta de rotación, o velocidad más baja de rotación. De modo que ahí ya hay una longitud del vector representativo, más intenso o menos intenso. Hay una dirección y hay un sentido de rotación. Es decir, rota hacia un lado o hacia el otro respecto del eje mirado de un cierto extremo. Por lo tanto, también es un vector y también admite tres componentes en esos tres ejes. Por lo tanto, nos queda para el espacio 6. Acuérdense que cuando bajamos al plano, que decíamos, no que el cuerpo sea plano, es el rotor de un alternador no es plano, tiene cuerpo, tiene volumen, es tridimensional. Sí, lógico, una puerta también es tridimensional de alguna manera, aunque una dimensión sea chata, sea 1 pulgada o 2 pulgadas. Pero todos los puntos del cuerpo se mueven en planos paralelos, de modo que estudiando lo que pasa en un plano tenemos todo. Por eso hablamos de movimientos planos o movimientos en el plano. No quiere decir que el cuerpo sea plano en sí, sino que es fácil estudiarlo. Y ahí los grados de libertad bajaban a 3, porque solamente podía rotar en un eje perpendicular al plano. Ya tenemos una dirección para la rotación y luego en el plano otras dos posibilidades de desplazamiento, o sea, 3 grados de libertad. Acuérdense que cuando resolvían los problemas de plano de fuerzas, trabajaban con 3 ecuaciones, y porque 3 ecuaciones permitían cuantificar lo que pasaba con 3 grados de libertad. Bueno, pero ahora nos encontramos en la materia de mecanismos básicos y ¡hop!, nos aparece de nuevo el tema de cinemática. Un título que asusta. Tienen apuntes, de modo que no me preocupa demasiado. De cualquier manera, todo esto, ¿a qué apunta, a qué va? Los que diseñan los mecanismos tienen que lograr que cada elemento de los que forman ese mecanismo haga lo que se supone que tiene que hacer. Es decir, que se mueva, algunos que no se muevan, los que forman, por ejemplo, el bastidor, la culata de cilindros, el cilindro, el block, es decir, soporte de los cojinetes de bancada, todo eso metido en el block. Eso y otros elementos que se mueven, las bielas, el cigüeñal, pistón, árboles de leva, etcétera, la bomba de inyección, todo lo que tenemos que adicionarle al motor. Todo eso forma un conjunto que es el motor. Y hay piezas que se tienen que mover de determinada manera, no a lo loco, no para cualquier lado, sino para donde uno quiere para que cumpla una determinada función.
Eso es elemental. Bien, entonces quiere decir que cada elemento de un sistema de mecanismo determinado cumple determinada función. Quiere decir que todos esos elementos van a estar de alguna manera con la, o muchos de esos, con la posibilidad de moverse de determinada manera. Y lo que le suele costar a todo el mundo, cuando uno encuentra un mecanismo nuevo, tiene que empezar a analizarlo con cuidado, es cómo se mueve cada elemento. Los que se mueven, cómo se mueven. Y los que no se mueven, cómo están fijados. Pero el problema fundamental va con el tema de los que se mueven. ¿Y por qué? Porque tenemos que saber no solo cómo se mueven, sino también meter una pequeña variable tiempo para ver con qué velocidad se mueven. Porque las velocidades son necesarias, porque las velocidades son necesarias para sacar las aceleraciones. Es decir, si la velocidad la alcanza en un tiempo breve, si la velocidad la alcanza en un tiempo hiper breve, si se toma un poco más de tiempo, entonces lo que van a cambiar son las aceleraciones. Y si cambian las aceleraciones, como todos los cuerpos tienen una masa, cambian las fuerzas de inercia. Entonces, como los mecanismos estructuralmente tienen que poder soportar las fuerzas debidas a la acción del motor, por ejemplo, la expansión, la fuerza que los gases ejercen sobre la cabeza del pistón, o la resistencia a la compresión del aire en la siguiente carrera de un motor de dos tiempos, entonces ahí tenemos fuerzas, digamos, que son hasta cierto punto esperables, calculables. Pero además tenemos la fuerza de inercia. Es decir, la biela va a estar sometida a fuerza de inercia porque se está moviendo y tiene movimientos acelerados y aceleraciones que no son constantes. Hay momentos de aceleración mínima o nula y momentos de aceleraciones máximas cuando llega a los puntos muertos. Entonces, ¿para qué necesitamos las fuerzas de inercia? Para, sumadas a las otras fuerzas, tener las fuerzas totales máximas que actúan sobre cada elemento para que las dimensiones de ese elemento puedan resistirlas sin fallar por deformación o sin fallar por fluencia o rotura. Dicho esto, entonces vamos a analizar un poco los distintos elementos. En general, los ejercicios que se proponen en clase son relativamente simples, pero simplemente para que se den cuenta y apliquen las cosas básicas. Primero, si un cuerpo tiene un punto fijo, el movimiento en el plano, es decir, porque tiene una articulación ahí, esa articulación que actúa para ese punto como un punto fijo, limita las posibilidades de movimiento del cuerpo, que solamente podrá rotar, por ejemplo, alrededor de este punto fijo aquí, el blanco, extremo blanco. Cualquier movimiento de cualquier punto que me interese, por supuesto, tiene que tener una dirección que sea perpendicular al radio de rotación, mayor o menor. Muchas veces no hace falta que sea una rotación completa, basta que un elemento tenga una pequeña rotación. Y pensemos, por si hay algún ferrófilo o alguno que le gusta la ingeniería tradicional, las famosas máquinas alternativas de vapor. En las máquinas alternativas de vapor teníamos un sistema biela manivela, que en una locomotora, por ejemplo, era el que movía las ruedas, y en la fragata Libertad, que la pueden ir a ver, tiene una máquina de triple expansión, y la fragata Sarmiento, o la corbeta Uruguay, no sé si la tiene todavía armada o desarmada, eran máquinas alternativas de vapor. Bueno, la biela que movía un cigüeñal y el cigüeñal a que estaba conectado ahí al eje de la hélice. Pero una locomotora que hoy en día la podemos ver ahí, por lo menos acá cerca de Buenos Aires tenemos dos ferroclubes, el de Villa Lynch y el de Remedio de Escalada, que tiene cosas mucho más importantes, más grandes. Pero en cualquiera de los dos pueden ver los mecanismos en los cuales el vapor
alternativamente iba a una cara o a la otra del pistón, o para generar la admisión de vapor y la descarga de vapor a la atmósfera. ¿Y eso cómo se lograba? A través de un mecanismo. El mecanismo que consistía en una serie de barritas. Y hay algunas bielas que no describen un movimiento estrictamente de rotación, de vaivén, porque una parte tiene un movimiento de rotación y la otra parte tiene un movimiento lineal, pero que también tiene un punto que está regulado en función de que el maquinista necesite acelerar más o menos. Es decir, hay un montón de piezas, eso se llama la distribución, tiene la misma connotación que los motores diésel, solo que en motores diésel la distribución es toda la cadena a través de los engranajes y después el sistema de bielas para accionar las válvulas. Y aquí también, es solo que en lugar de las válvulas, en general es una válvula corredera, salvo algunas locomotoras que también tienen sistema de válvulas. Ahí en Remedio de Escalada hay una de un constructor italiano, Caprotti, modelo Caprotti, y que ustedes van a ver que tiene válvulas, con su asta, con su asiento, que permitieron la entrada y salida del vapor. Toda esa cadena de distribución, que para los que le pueda llegar a interesar, hay algunos modelos en internet que uno los puede accionar para ver cómo funcionan, inclusive, claro, el modelito aparece a toda velocidad, pero uno puede bajarle la velocidad, hay unos controles para bajarle la velocidad y uno puede ir viendo todo. Cómo están distribuidas las varillas, todo a través de una animación, y tienen dos sistemas. Una de un señor muy conocido de origen británico, habrán oído hablar de él, Stephenson. Es supuestamente la primera locomotora que logró funcionar, etcétera, etcétera. Después enseguida va, no sé, más o menos por la misma época apareció la Adler alemana. Pero también hay otro sistema de distribución un poco diferente, de un holandés, que es el sistema Walschaert. Ahí se lo dejo escrito para si les interesa. Si ustedes buscan en internet estos dos sistemas y le van a aparecer las ilustraciones, o buscar fotografías de locomotoras, en internet hay miles, con los detalles de tomada en la zona de la máquina de vapor, la zona de las ruedas, etcétera, etcétera, y ahí van a poder más o menos interesarse, a que le gusten los fierros, con alguno de estos tipos. Personalmente me gusta más el Walschaert. ¿Por qué? Porque es un poco más visible, se ven más las cosas. La Stephenson va más con excéntricas, que también es interesante, pero digamos que es un poco menos espectacular. La Walschaert, que es una de las más comunes actualmente, sobre todo las locomotoras a partir de 1900 en adelante. Hasta 1900 casi todo era Stephenson. Pero de las últimas del siglo XIX y ya las del siglo XX hasta el 50 que se dejaron de fabricar, tenemos un sistema Walschaert que es precioso, es una maravilla. Bien, copia aparte, volvamos a la materia. Unas definiciones que la vamos a dar ahora en una segunda charlita. Cuando hablamos de mecanismos, y ya sabemos que tenemos que ir imaginándonos cómo se mueve cada cosa, podemos sacar los corrimientos. Si los corrimientos los dividimos por un cierto tiempo que se determina de alguna manera, como fracción de la velocidad de rotación, por ejemplo, podemos ir obteniendo diagramas de velocidades y de aceleraciones. Eso, por supuesto, lo haremos en clase, porque es un poco más complicado y preferible trabajar sobre el pizarrón. Pero los conceptos están acá y en algo que vamos a seguir diciendo ahora.